Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Esta vez estamos en Proverbios 14:14. Pero muy agradecido a Dios porque me permite compartir estas maravillas de las Escrituras con todos ustedes, con todos los que están en este momento conectándose y con los que se van a conectar muy pronto. Observo en el libro de Proverbios la importancia que tiene delante del Creador el camino del ser humano. Como ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades, la palabra camino en hebreo es la palabra derek, lo cual también es un nombre propio. Y la palabra camino no solo tiene que ver con un sendero natural por donde puede transitar cualquier persona, sino con el andar de la vida, con la vida misma, el tránsito de la vida. Deberíamos aprender a mirarnos, los seres humanos, desde la perspectiva de Dios. El próximo proverbio nos muestra cómo ve Dios los caminos del insensato y del bueno o sensato. El hombre no conoce el futuro, pero Dios se encarga de avisarle cuál es el final de los caminos de cada uno según hayamos elegido. Proverbios 14:14 dice, el insensato se hartará de sus propios caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Seguimos en este hermoso caminar, en este hermoso transitar por el libro de Proverbios. Seguimos mostrando la diferencia entre el sensato y el insensato. Porque al final del camino todos tendrán que rendir cuentas. Ustedes observarán que tanto en el Viejo Pacto, en el libro de Salmos, dice que Dios pagará a cada persona, a cada hombre o a cada ser humano, conforme a sus obras. Luego, el apóstol Pablo toma estas palabras y eh, las usa exactamente igual allí en el Nuevo Pacto, en el libro de Romanos o la carta a los que están en Roma. Vemos entonces y repetimos el proverbio. El insensato se hartará de sus propios caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Seguimos mostrando la diferencia entre el sensato y el insensato, porque al final del camino todos tendrán que rendir cuentas, y si de alguna forma logramos cambiar el destino de alguien a través del libro de Proverbios, habremos cumplido el cometido. Vamos a lo que el proverbio nos transmite. El insensato es alguien que no razona correctamente, o como se traduce literalmente del hebreo, una persona apartada de razón. Es un apartado de razón. El insensato busca su propia satisfacción. Ya vimos en el proverbio anterior que en la satisfacción momentánea tiene un término triste, pues aunque parezca estar alegre, el insensato sabe que esa alegría es ficticia y dura poco. El apartado de razón o insensato toma un camino fácil al principio, porque el camino fácil al principio, ¿sí? Y amplio, es un camino que al fin y al cabo traerá tristeza al final, pues ese camino le permite hacer todo lo que quiere y le satisface
por supuesto momentáneamente, pero llega una etapa donde está harto de vivir así. Es un hartazgo lo que vive la persona que vivió a su modo, a su manera, sin tener ningún tipo de límite. Por ejemplo, vivir engañando, mintiendo, lastimando, robando, tiene un límite. Todo lo que satisface momentáneamente tiene consecuencias. Por esa razón Jesús dijo que la perdición es una puerta ancha y un camino espacioso. Sin embargo, el camino de la vida plena y una vida libre es todo lo contrario, es angosto y la puerta es estrecha. Veamos qué nos dice en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 acerca de esa puerta, que está dentro de lo que se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte. Dice capítulo 7, versos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Qué interesante la diferencia que hay entre el camino ancho, la puerta ancha, el camino espacioso, donde uno puede cargar una mochila, una gran mochila de cosas, y podemos decir una gran mochila de pecado, y puede caminar por ahí, pero el final de ese camino es la perdición, ¿sí? Sin embargo, el camino que lleva a la vida plena, que lleva a la satisfacción final, es un camino angosto y una puerta, es un camino angosto y una puerta muy estrecha, por donde uno no puede pasar muchas cosas, sino solo las necesarias para caminar en esta vida. Vamos a ver, Proverbios 14:14, podemos conectarlo con Proverbios 1:31. Dice, comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. La palabra hebrea su significa descarriado de corazón, que se desvía o se sale del camino. Como la oveja que se descarría, la oveja se sale de la majada y se va por su propio camino y se pierde. Volvamos a Proverbios capítulo 1 y comprenderemos mejor Proverbios 14:14. Si logramos conectar Proverbios capítulo 1 con Proverbios 14:14, vamos a poder entender mejor este proverbio. Leemos y analizamos desde el verso 8 al verso 33 del libro de Proverbios capítulo 1. Ya ustedes saben que ya muchas veces he dicho que siempre tenemos que volver al principio para retomar luego y entender lo que los proverbios nos están diciendo. Cuando nosotros comenzamos en el capítulo 1, verso 8, vamos a ver que dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque serán diadema hermosa a tu cabeza y collar en tu garganta, es decir, una hermosa corona y un hermoso collar en la garganta. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan al sepulcro,
hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestra casa del botín, comparte tu suerte con nosotros. Y tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no los acompañes en su camino. Esta es la recomendación que el proverbista le está haciendo a un hijo suyo que probablemente no es tanto hijo de sangre, sino un discípulo suyo. Dice, aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. En vano se tiende la red ante los ojos mismos del ave. Pero ellos, fíjense cómo hace una comparación, ¿no? Nosotros tendemos una red para cazar el ave delante de los ojos del ave, el ave ya está avisada. Pero sin embargo, miren ustedes, dice, pero ellos atentan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa. Son tan necios que las trampas están delante de ellos, las ven, saben que son trampas y siguen adelante. Tales son las sendas del que es dado a la codicia, que quita la vida a sus dueños. La sabiduría clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros, insolentes, os complaceréis en la insolencia. Y vosotros, insensatos, ¿aborreceréis el saber? Volveos ante mi reprensión y os manifestaré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. He llamado y os rehusasteis. Extendí mi mano y no habéis hecho caso. Esto es la sabiduría personificada que está llamando a los seres humanos a ser entendidos, a ser sabios, a retirarse, a no entrar por los caminos de pecadores. Desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror. Cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando os sobrevenga tribulación y angustia, entonces me llamaréis y no responderé. ¿Por qué? Dice, me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Yahvé o el temor de Dios. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. Si esto lo alineamos a lo que dice Proverbios 14:14, es más o menos lo mismo, palabra más o palabra menos. Dice, el descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Eso está diciendo la sabiduría personificada. Y ya hemos hablado que la sabiduría personificada está, o la sabiduría es una persona. Es la persona del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Miren ustedes, dice el verso 32,
que es, o el verso 31 podemos tomar, comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. Notamos la diferencia entre el descarriado de corazón y el bueno. Para terminar esta reflexión diré que el camino del insensato es un hartazgo de perversión y maldad, pero el camino del bueno puede ser y hasta puede parecer aburrido, pero al final dará grandes satisfacciones. Cuando volvemos a leer Proverbios 14:14, vemos el contraste entre un camino y el otro. Entre el camino del descarriado de corazón, del que le falta razón, o mejor dicho, del que es apartado de razón, que no razona, no quiere razonar, mejor dicho, y la diferencia con el camino del hombre bueno. El insensato se hartará de sus propios caminos. Llegará un momento en que estará harto, cansado de sus propios caminos, de un camino de necedad, de un camino de perversión. Pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo, porque a veces la diferencia no está tanto en el principio del camino, ni en la mitad del camino, sino en el final del camino. ¿Cuál es la final? ¿Cuál es el final de nuestro camino? Eso es lo que al fin y al cabo importa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando personas que no piensen tanto en sí mismo egoístamente, sino que piensen en los demás. Cuando la persona piensa en los demás y piensa en sí mismo correctamente, entonces va a tener un caminar mucho más satisfecho que si piensa egoístamente en sí mismo. Porque el egoísmo hace que la persona solamente se mire a sí mismo, pero la persona buena, el sensato, el sabio, no mira por su propio bien solamente, sino que mira más bien por el bien de los demás. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión, viendo cómo Dios diferencia el camino de uno y el camino del otro. El camino del insensato o del apartado de razón y el camino del bueno, es decir, del justo, del que está constantemente queriendo agradar a Dios y queriendo ser de ayuda a los demás. Oramos para que Dios nos ayude realmente a producir un cambio en nuestras vidas. Señor, estamos ante tu dulce presencia muy agradecidos porque nos has ayudado, nos has asistido en este día, nos has dado las fuerzas para poder terminar este día con una reflexión tan simple, tan sencilla, pero tan fundamental para nosotros, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos ayudado en este día, por habernos acompañado, habernos guardado y habernos asistido en todo. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.